Mi nombre es Emiliano Pasquarelli y soy conductor de televisión. Mi construcción como conductor, como comunicador, tuvo una formación más desde el oficio, hice un camino más haciendo que aprendiendo. Tengo profundo y especial respeto por la formación académica, como lo están haciendo ustedes. Yo los veo acá y me remonta, la verdad, es que algún inicio mío, porque también pasé acá por la universidad, pero yo empecé a abrazar esto desde un oficio y la verdad es que me fue bien. Pero me fue bien haciendo, aprendiendo, escuchando de personas que saben. Pero sí he sido un privilegiado, me siento un privilegiado por los lugares donde estuve y sobre todo por la gente que me rodeé y por la gente que intenté aprender, ¿no? Siempre me gustó comunicar de chico y siempre me gustó escuchar radio, fue como el primer amor mío, si se quiere, la radio. Siempre me motivó por ahí imaginarme cuando yo escuchaba la radio como servicio, me gusta el servicio. No sé, yo escuchaba alguna radio popular, por ejemplo, en su momento, y escuchaba que una persona le decía: Agustina, te dejo la mula atada en la tranquera azul. Y yo escuchaba esos mensajes y decía: qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo se pueden dejar un mensaje? ¿Cómo la radio es servicio también? Y me gustó siempre el servicio. Yo escuchaba siempre a la medianoche Mitre Informa Primero y el Super Mitre. Era un programa de Gonzalo Bonadeo, Leto, Atilio Costafebre, el superclásico. Y Radio Mitre acá lo bajaba siempre FM. Y ahí conocí a Daniel Piñeda, vivía a 2 cuadras de mi casa, yo tenía 17, 18 años. Le rompía las puertas todos los días, golpeando que yo quería un bloque en esta radio, porque claro, para mí era Radio Mitre en San Luis y era el programa que siempre escuchaba. Y Daniel Piñeda, muy generoso también, me abrió las puertas de su radio, una radio muy escuchada también a nivel provincial, y empecé a hacerme un espacio ahí, primero con un micro informativo, deportivo, en su programa, y después le pedí un espacio para hacer un programa de radio. El día que empezábamos a hacer un programa de radio, me acuerdo que era un sábado, se llamaba No despierten a la abuela, y era mi primer programa de radio, se acaba de morir el Juan Pablo II. Entonces fue claro, era un programa como de rock nacional y deportes, y cómo arrancamos, recién se muere Juan Pablo II, y todo eso fueron desafíos enormes, pero la verdad es que yo lo recuerdo con mucho cariño, porque me di cuenta hoy en perspectiva, miro para atrás, creo que este oficio es un avión, y cuanto más horas de vuelo tenés, mejor piloto vas a ser. Y cuando miro mis primeras horas de vuelo estoy muy contento porque siempre lo hice rodeado de grandes pilotos también, ¿no? Pero la radio lo tomo como un primer examen que me ayudó muchísimo, me dio muchísimas herramientas, me dio vocabulario, me dio horas de vuelo, al aire, gimnasia. La verdad es que le estoy muy agradecido, pero me parece fundamental. En mi caso, en mi construcción, me pareció fundamental haber pasado antes por la radio y después por la tele. Siempre en el sistema, la realidad es que contacto mata currículum, pero en eso yo me fui siempre intentando hacer lugar. Estaba en Radio Siempre FM, hoy ustedes es más fácil mandar un demo o algo, yo me editaba demos y lo mandaba también de los que hacía en la radio para Cadena 3, porque yo quería trabajar en Cadena 3, me encantaba ese medio de comunicación, esa radio del interior provincial como Córdoba, tan grande, el monstruo en todo el país, y mandaba currículum para todos lados. Hasta que un día mando en Canal 13, acá en San Luis en ese momento, hacemos un casting en Canal 13, hago un casting con 3 periodistas más, algunos son compañeros actuales, quedo en el casting y el primer desafío era hacer el tour de San Luis, que era de los primeros tours de San Luis que se hacían. Entonces eran 3-4 horas en vivo, al aire, en Canal 13. Y al tiempo, pasa un año más,
y me llaman de la producción de Badía, Rubén Viñoles. Yo siempre le decía a mi mamá y a mis amigos, ya vas a ver, me voy a ir a trabajar a Buenos Aires. Y siempre recuerdo eso con mucha gracia porque me llama un productor de Badía, de la corte, que se llama Rubén Viñoles y me dice, hola Emiliano, sí, mira, te llama Rubén Viñoles, productor de Juan Alberto Badía, era un lunes. Estuvimos viendo, porque el programa también salía por América Sport, y me dice, bueno, me explica todo el programa, necesitaría si el miércoles podés estar acá en Buenos Aires para hacer un casting. Yo pensaba que era un amigo, le digo, le corto. Me vuelve a llamar por teléfono y entendí que era verdad, entonces me fui a Buenos Aires, no conocía Buenos Aires. Entro a la televisión pública, me acompaña mi hermano, con un miedo, y hago ese casting, empiezo a improvisar. El casting consistía en presentar una noticia, en improvisar, presentar una noticia alegre, después una noticia trágica. Cuando improviso, siento que lo hacía bien, digo, si quedaba o no quedaba en el casting, para mí interiormente era decir, qué bien que lo estás haciendo, y después me iba contento. Mi hermano me esperaba en la puerta, ahí en Figueroa del Corte y Tagle. Y cuando termina el casting, sale caminando Juan Alberto Badía. Yo no lo había visto. Entonces empieza a temblar las piernas derecha, me pongo nervioso, me pongo la mano en las piernas y viene él a preguntarme, todo serio, una voz así muy particular, y me dice, muy bien, no me dice nada, no me dice muy bien. Lo miro, lo saludo y le digo, y me dice él, ¿por qué pensás que tenés que ser el representante de San Luis con una voz, el locutor? Entonces yo, para tratar de hacerme el simpático, romper el hielo, le digo, olvídate, no busques más, acá tenés el mejor. Y me río, y él hace así, gracias. Se dio vuelta y se fue. Salí llorando, mi hermano esperándome en la puerta, le digo, no, me la mandé, me quise hacer el canchero, o mostrar, no entendió que era un chiste, haber pensado que era un soberbio. Me fui llorando literalmente por la flor esa que se ve en Figueroa del Corte. Bueno, te digo llorando. Y a la semana me llama un productor de él, me dice, Emiliano, quedaste acá en Estudio País, y me fui. En mi caso fue un casting y son lindos los castings, a mí me encantan, me encantan. La experiencia con Badía en Estudio País me dejó una experiencia humana y profesional. Me enseñó a intentar siempre ser respetuoso del aire. Para mí el aire es sagrado, es fundamental. Y después me dejó muchos valores personales también. Fue una persona que está bien que todos los que nos dedicamos a esto tenemos que tener ego, y es parte también de la construcción nuestra. El tema es qué hacemos con ese ego cuando se apaga una cámara de televisión. Me enseñó humildad, me enseñó a ser respetuoso del televidente o del oyente. Y personalmente me superó todas mis expectativas, porque imagínate, haber trabajado con él no solamente en Estudio País, sino en Estudio Playa, que me lleve a trabajar toda una temporada en Pinamar, siendo su movilero en ese momento. La verdad es que me enseñó a ser responsable, me enseñó a ser exigente, me enseñó que hay momentos para distender, que hay momentos para ser ameno y hay momentos que hay que simplemente, como si fuese una jerga futbolera, ir a trabar con la cabeza. Una vez Badía me dio un consejo. Cada vez que él se iba de Estudio País, me dejaba conduciendo. Tenía un miedo enorme y tengo una charla con él. El lunes empezaba a conducir yo de Estudio País, la televisión nacional, solo en reemplazo de él. Y cuando llega el viernes, él me dice, me mira, ¿tenés miedo? Le digo, sí, un poco, calculo que es normal. Me dice, bueno, quédate tranquilo en tu casa y que el lunes venga a conducir Emiliano Pasquarelli. No quieras imitar a nadie, sé vos, pensá quién sos vos. La verdad es que entendí eso, que está bien buscar referentes comunicacionales, pero siempre el valor agregado es ser uno mismo. Y los desafíos eran eso, ¿no? Romper esas barreras de temores, inseguridades constantes que nos pueden agarrar y que es propio del momento en sí, es enfrentarlo, atravesarlo, asumirlo y sentirse seguro en ese momento cuando estamos frente a una cámara de televisión. Acá estoy yo, vengo yo y esto es lo que hago, ¿no? Si tengo anécdotas metidas de pata o trabajo, sí. Y sobre todo cuando yo, lo máximo, digamos, del tiempo mío ha sido en vivo. He hecho muy pocos programas grabados. Diría que, nada, el 80% de mi carrera comunicacional ha sido programa en vivo y me gusta el vivo también. Pero sí, me he caído al aire,
me he caído en un programa que hacíamos Dale que va, arranco y digo buenas tardes, pasé para atrás, me mandé para atrás, he tartamudeado, me he equivocado y me parece que es parte de la construcción. Cuando yo te decía, aprendí haciendo y después aprendí que ese error no era tan malo y después que había herramientas o recursos para salir de ese error. Cuando me caí para atrás me quedé sentado, tentado yo solo en el piso y que la cámara me tome tentado y me parece que es parte de la vida cotidiana. ¿Por qué si vos te podés caer en tu casa yo no me puedo caer al aire? ¿Por qué si vos no te equivocás hablando en una discusión y te sale una palabra mal, no lo puedo hacer al aire? Entonces te reís de vos mismo. Me parece que en eso de lo que hablamos del ego es decir, che, sí, también me equivoco, obviamente, tengo una papa en la boca, la tiro y vuelvo a decir esa noticia, pero hay que salir, digamos, de esos lugares con recursos propios y naturales de la esencia de uno, me parece, ¿no? Yo sentía que la ubicación geográfica era un obstáculo y yo estaba empecinado con que me quería ir a Buenos Aires. Yo me quería ir a Buenos Aires permanentemente. En ese momento, en el inicio de lo que yo buscaba, mi sueño era como si, te hago un paralelismo con el deporte, quería ir a Buenos Aires a probarme en un club de primera. Yo lo veía así en ese momento, esa era mi mirada. Lo sentía como un obstáculo. Yo me quería ir, discutía con mi mamá, me voy a ir, ya vas a ver que me voy a ir, lo que te decía mis amigos, me digo, no, me queda poco, ya me voy. Sí, lo sentía permanentemente y quería buscar mi oportunidad en Buenos Aires. Hoy, no. Yo creo que hay grandes comunicadores que son del interior, ustedes los ven con el celular. Por ejemplo, hay un caso, un chico en Mendoza que hizo un programa como Viajando por el Mundo, Agustín Neglia, desde Mendoza. Hoy no, hoy creo que con la tecnología sí acercó a esos lugares. Y sobre todo, digamos, con la cantidad de influencer y demás, pero las facilidades que hay hoy para comunicar desde donde estés y poder crecer desde tu lugar no es una imposibilidad como si yo lo sentí al principio. Yo sé que hoy por hoy estamos atravesados por una revolución tecnológica y todo lo que está pasando y que ustedes son jóvenes también y lo están viendo. Pero yo creo que siempre cuando se puede traspasar la pantalla, mirar a los ojos, hablar con claridad, ser honesto en lo que uno está diciendo, no hay cómo comunicar. Y contra eso no va a haber inteligencia artificial, no va a haber avances tecnológicos, te va a potenciar, seguramente. Y siempre intento ser lo más empático posible a la hora de comunicar, que no vean a alguien acartonado atrás, sino que puedan ver una persona más del otro lado de la pantalla que te está contando una noticia o algo de lo que pasa con naturalidad, ¿no? ¿Qué consejos le daría a un joven comunicador? Primero, que sean auténticos. La autenticidad es todo a la hora de comunicar. Las horas de vuelo y la práctica son fundamentales. El estudio, lo que ustedes están haciendo es fundamental, pero las ganas y la pasión es irrenunciable. Y que disfruten del proceso también, que no se apuren, porque hoy, con esto de la inmediatez, del todo ya, construir una carrera, una trayectoria, es un día a la vez. Y solamente el tiempo pasa rápido, pero yo el consejo que les daría, la sugerencia, es que disfruten de lo que están haciendo hoy, que quizás no son conscientes, pero todo esto también implica, estas prácticas de la universidad son horas de vuelos para la construcción que van a tener el día de mañana. Que sean auténticos, que sean empáticos y que pese a toda esta revolución de la tecnología, cuando miramos y conectamos también es intangible, es un valor agregado que es único y muy preciado. Así que disfrutar del camino y que no se apuren.